Dios les bendiga. Continuamos con esta serie especial, la Semana Gloriosa de Jesús. Estamos en el día jueves. En este día es muy especial porque estamos a pocas horas de entrar a esa fase de tribulación y próximo a la muerte del Señor. Pero también este día ocurren eventos realmente grandiosos. Y es aquí donde se da lo que se llama la última cena, en este día jueves. Pero previo a eso está lo que es los preparativos para la cena. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 22, versículo 7. Lucas 22, 7 nos habla sobre los preparativos para la cena del Señor. Dice la palabra: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro, a Juan, diciendo: id y preparando la Pascua para que la comamos. Y le preguntaron ellos: ¿dónde quiere que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde él entrare. Decida el padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Hay tanto que nos deja estos versículos acerca de esta última cena, pero estos preparativos. Primero, en esta semana se celebra dos fiestas importantes para los judíos. La primera, la fiesta de la Pascua. La Pascua es básicamente, es un día, pero básicamente es una cena. Y es un recordatorio que los judíos celebraban y celebran, recordando aquel momento donde el ángel de la muerte vino sobre Egipto, pero las casas de los israelitas que tenían la sangre de cordero en sus puertas, no penetró el ángel de la muerte. Así que era un recordatorio de la salvación y de la protección de Dios para sus vidas. Así que todos los años se celebraba, y hoy se celebra, este día jueves, la cena de la Pascua. Un momento especial para cada judío. Pero en este caso va a haber un cambio. Hasta este momento, esta cena ha sido únicamente exclusiva para los judíos. Pero Jesús, una vez iniciada la cena, Él va a ampliar ese espectro para todos nosotros. También se celebraba, o se celebra también, en los judíos la cena de los panes sin levaduras. O más bien la fiesta de los panes sin levadura, la cual inicia el día siguiente, el día Viernes Santo, que le llamamos nosotros, y dura 7 días, el cual los judíos conmemoran la salida de Egipto. Jesús nos llama la atención que envía a 2 discípulos. Estos dos discípulos que Jesús envía son los que normalmente están relacionados íntimamente con el Señor en momentos especiales. Pedro y Juan son los que van a preparar la Pascua. Es muy interesante la relación. Usted no va a confiar algo tan especial en cualquier persona. Así que esto nos deja ver la cercanía que tenía Pedro y Juan con nuestro Señor Jesucristo. Y ya pudimos leer cómo se da, quién presta la casa, y encontramos que se celebra en un aposento alto. Esto es, pues, resumido, los preparativos para la cena. Ahora, llegados ya a la cena, llegados ya a ese momento, comienza lo que se llama la cena de la Pascua, y eso lo encontramos en Mateo 26, 20 al 29 y Lucas 22 del 14 al 23. Mateo 26, 20 nos dice lo siguiente:
Lo vamos a leer. Y dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras ellos comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Pero quiero leer lo que dice en Lucas, porque Lucas inicia de una manera diferente. Lucas capítulo 22, versículo 14. Y es como que Lucas le pone un poco más de lo que Jesús expresa. Lucas 22, 14. La palabra nos dice en Lucas 22, 14: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Quiero volver a leer esa pasaje porque siempre me impacta. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y habiendo tomado la copa, y les dijo, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es un acto realmente especial. El Señor se sienta con sus discípulos y les dice: he deseado este momento. Y es un momento especial de Jesús con sus discípulos, de Jesús con aquellos que van a seguir el ministerio de Él, pero también con nosotros. Porque desde ese momento el Señor instituye la cena, ya no solamente la Pascua judía, sino también el Señor instituye esta cena para bendición de todos nosotros. Porque hoy todos nosotros podemos ser parte, no meramente de una Pascua judía como tal, sino de una mejor, porque la sangre del Cordero perfecto, llamado Jesucristo, fue derramada por todos nosotros. Y cada vez que nosotros vamos y tomamos la cena del Señor, es como que si fuera nuestra Pascua judía. Los judíos recuerdan esa sangre puesta en sus puertas, recordando que el ángel de la muerte no pudo entrar porque ahí estaba la sangre del Cordero. Pues nosotros tenemos algo mucho mejor y perfecto, porque es el Señor Jesucristo que murió por nosotros, derramó su sangre y nos perdonó de nuestros pecados. Entonces, cada vez que tomamos la cena del Señor, es un recordatorio, aparte que es un momento especial de adoración y de gratitud al Señor, es un recordatorio de que el Cordero perfecto murió por nosotros y que su sangre nos limpió y nos libró de esa muerte eterna. Así que Jesús se sienta con sus discípulos, Jesús comparte la cena y creo que todos están ya familiarizados, donde Jesús tomó el pan, donde Jesús tomó el vino e hizo este momento especial. No podemos ahondar en cada detalle de cada versículo, porque, bueno, sería ya una enseñanza de 2 horas, pero estamos viendo lo que ocurre en este momento. Ahora, una vez que están allí en la cena, Jesús anuncia la traición de Judas. Eso lo encontramos allí en Juan 13, 21 al 30. Jesús anuncia la traición que Judas va a hacer y dijo Jesús: el que moje el pan conmigo en el plato. Se empezaron a cuestionar: ¿seré yo?, etcétera, etcétera. Y bueno, Jesús le dice a Judas: lo que has de hacer, hazlo pronto. La palabra dice que una vez que Judas comió la cena, Satanás entró en él y Jesús le dijo: pues lo que has de hacer, hazlo pronto. Ahora, hay 2 partes ahí. Judas entonces sale y ya no se queda, ya no están los 2, sino que se queda Jesús con los 11. Y tiene un momento íntimo el Señor con esos 11 que se quedan con él. Lo primero que hace es que Jesús lava los pies de sus discípulos. Eso lo encontramos en Lucas 22, 24 al 30, en Juan 13, 20. Encontramos lo que le hemos llamado el mensaje de la grandeza. ¿Quién es el mayor? Y Jesús viene después de participar de la cena, de un momento tan sublime, especial. Él se ciñe una toalla y empieza a lavarle los pies a sus discípulos, enseñándole cuál es el mensaje de la grandeza, que es el servir a los demás.
Y esto es algo muy especial, a mí me impacta porque Jesús sabe que está a muy poco de morir. Hay una presión muy grande y eso lo muestra él en el Getsemaní. Hay una presión muy grande, pero él no deja de enseñarnos y de hacer esa labor tan linda en favor nuestro. Una vez que Jesús lava los pies de los discípulos luego de la cena, allí mismo el Señor entonces, en Juan 13, 31 al 35, da un nuevo mandamiento. El Señor da un nuevo mandamiento y les dice el Señor, que nos amemos unos a otros, que amemos al Padre, porque dice el versículo, Juan 13, versículo 31, nos dice de la siguiente manera. Yo quiero compartirlo con ustedes también para que leamos ese nuevo mandamiento. Y cuando hubieron salido, dice la palabra, Jesús dijo: ahora he glorificado el Hijo, y un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis los unos a los otros. Una vez de eso, pues salen de ese lugar, cantaron un himno, dice la palabra que cantaron un himno y salieron a el Getsemaní. Y ahí en el Getsemaní, pues se dan otros acontecimientos. Y hay algo muy, muy especial, y es que el Señor, salieron de ahí, llegan a Getsemaní. Normalmente en las películas que uno ve acerca del Señor Jesús previo a su muerte, pareciera que salen de la cena, llegan a Getsemaní, empieza a orar y todo aquello, pero no es de esa manera, así, bíblicamente no es así, sino que al llegar al Getsemaní, Jesús continúa hablándole a sus discípulos. También por eso podemos comprender un poco el porqué el sueño de los discípulos, ¿verdad? Porque uno puede decir, bueno, solo tuvieron una cena y luego pasaron allá, y ¿por qué se durmieron? Venían de varios eventos, ¿verdad? La cena, el lavado de los pies, el Señor, cantaron, tuvieron un tiempo de adoración, luego van a Getsemaní y el Señor empieza a disertar, pues, una de sus últimas palabras antes de su muerte a sus discípulos. Y aquí es desde Juan 14, capítulo 14 de Juan, hasta el capítulo 17. Capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 y capítulo 17. Jesús lo da en el monte Getsemaní ese mismo día jueves. Un día como hoy, jueves. Muy tremendo. Imagínense que yo llevo unos cuantos minutos, ¿verdad? Y tal vez usted dice, bueno, esto es bastante. Ya se imagina, pues, hablar 14, 15, 16 y 17 de Juan. Entonces, también es porque el cansancio llega en un momento a ellos. También, obviamente, sabemos que ellos no estaban llevando la carga que Jesús estaba llevando, porque Jesús estaba enfrentando casi ya en ese momento a su muerte. Ahora, ¿qué ocurre ahí? Yo quiero dar, por el factor de tiempo de estas cápsulas, pero quiero dar así rápidamente, sin leer los pasajes porque no hay tiempo. Pero, ¿qué pasa? Muy bien. En Juan 14 tenemos un tiempo único, especial y amoroso de Jesús con sus discípulos. En el Getsemaní, Él tuvo un tiempo único y especial con ellos. En Juan 14:1 les dijo, no se atemoricen. En Juan 14:2 al 4 les dice, mi promesa futura es para ustedes. En Juan 14:6 Él les dice, yo soy lo que ustedes necesitan. En Juan 14:7 al 12, Jesús les dijo, crean en mí. En Juan 14, del 13 al 14, les dice, oren y confíen en mí y pidan en mi nombre. En Juan 14, versículo 15 al 31, les dice, no los dejaré huérfanos. Después viene, siempre en esta misma línea, el capítulo 15. Y ahora Jesús habla de la unidad de Él con sus hijos. Y dice Juan, en Juan 15, del 1 al 7, nos habla de estar unidos a Él, que Él nos da la vida y nos da frutos. Juan 15:8 nos habla de estar unidos a Él y cómo esto nos hace sus discípulos. En Juan 15, del 9 al 12, nos habla de estar unidos a Él y cómo esto nos da amor y gozo. En el versículo 13 al 17 nos habla de estar unidos a Él y cómo esto nos hace ser sus amigos.
En Juan capítulo 15, verso 18 y Juan 16 al 4, saltamos ya al capítulo 16, encontramos que Jesús habla sobre la oposición que tendremos nosotros como sus discípulos en este mundo. En el versículo 15 ya del capítulo 16, del 5 al 15, él habla de la venida y el ministerio del Espíritu Santo. Y Jesús, después de hablar acerca del Espíritu Santo, vuelve a entrar en otra fase. Y lo encontramos en Mateo 26, 30 al 46. Encontramos que Jesús vuelve a predecir la negación de Pedro. Jesús dice: Pedro, me vas a negar. Y Pedro dice: pues aunque todos te dejen, yo no me voy a escandalizar. Y usted ya sabe lo que Pedro menciona. También Jesús entra en una angustia. En ese momento, en Getsemaní, Jesús entra en una angustia e invita a 3 de sus discípulos más cercanos a orar con él. Pero antes de entrar en esa parte, muy bien, entonces terminamos ahí como, digamos, la fase de la enseñanza del Señor. Está enseñando desde el capítulo 14, 15, 16 a sus discípulos. Es algo muy tremendo, es algo muy especial, y eso todo ocurre allí en el Getsemaní. Ahora, una vez que Jesús termina, entra en la otra parte donde Él le dice e invita a 3 de sus discípulos más cercanos que vayan a orar con Él. Y pues lo encontramos en Mateo 26, 36 al 39. Usted conoce ya esa historia hermosa y también pues desafiante, porque encontramos que los acompañantes del Señor se duermen y no oran realmente con Él. Ahora, en esa oración en Getsemaní, el versículo 39 nos enseña que Jesús ora al Padre aceptando su voluntad. En el verso 40 Jesús nos enseña que hay que velar. Y paralelamente a eso, ¿usted quiere saber qué fue lo que Jesús oró en el Getsemaní? Pues le acabo de dar 2 cosas. Primero, Él ora aceptando la voluntad del Padre, ora y nos enseña a velar. Y en ese tiempo de oración del Señor en Getsemaní, Jesús, ¿sabe qué hace? Juan 17 lo dice claramente lo que hace. Jesús ora por sus discípulos. Jesús dice en el versículo 6 al 10, eran tuyos. En el versículo 8, ellos han creído. En el versículo 12 dice, yo los he guardado. En el versículo 15, le pide al Padre, guárdalos. En el versículo 17, santifícalos. En el versículo 21, que todos sean uno. En el versículo 22, dales mi gloria, le dice al Padre. Y el versículo 24, Jesús le dice al Padre, quiero que estén conmigo para siempre. Y una vez finalizando este momento de Jesús de oración, Jesús ora al Padre y le dice, Padre, quiero que ellos estén conmigo siempre. Jesús se levanta de orar, llega, despierta a sus discípulos dormidos y les dice, ha llegado la hora. Y aquí viene lo que normalmente conocemos como la aprehensión de nuestro Señor. Así que, y esto se ha dado en lo que es el día jueves. Un poco extendido, pero realmente hermoso poder ver y comprender lo que el Señor hizo en este día jueves, que fue realmente grandioso. Instituyó algo nuevo para nosotros que no teníamos, que solamente lo tenían los judíos. Y el Señor pues enseñó un nuevo mandamiento, nos enseñó la grandeza del servicio, nos enseñó tantas cosas en justamente a muy pocas horas de dar su vida por todos nosotros. Le invito entonces para continuar e ir al día viernes, que es el día crucial para toda la humanidad, dando el Señor su vida por nosotros. Que Dios le bendiga y le espero en la próxima cápsula de vida.